Buenos días. Presentamos no enmiendas de adición, no correcciones a su moción, sino una enmienda de sustitución, precisamente porque lo que pretendemos es bajar el debate a tierra. Siguen haciendo la protección, otra vez, cuando hablamos también de caza y también de tauromaquia, siguen haciendo la protección del 1% frente al 99%. Y esto, otra vez, no son datos que yo me invente. Al contrario de muchos de los que utilizan. Yo creo que le hacen un flaco favor a los sectores y a los lobbies que dicen defender cuando los datos que utilizan ni son públicos ni son oficiales. Creo que le hacen un flaco favor al mundo rural cuando los datos que utilizan los elabora FAES. Creo que no deberían seguir por esta línea si lo que de verdad quieren es proteger el mundo rural. Proteger el mundo rural es evitar precisamente las prácticas que llevan a la ausencia de presencia de especies en el campo, como es en este momento la presencia del lobo y la presencia del zorro rojo, por prácticas no solo de caza ilegal, sino batidas de caza legal que se dedican a cazar ilegalmente estos animales. No entrampemos pensando que la caza ilegal es cosa de cuatro furtivos, sino que las batidas que se organizan también impunemente cazan de forma ilegal. Queremos prohibir, y no porque a nosotros nos parezca que hay que proteger a los menores de la violencia, sino porque lo dice el marco legislativo internacional y el nuestro propio, prohibir la asistencia y la participación de menores en actividades de caza y en actividades taurinas. Es un mandato legislativo que no podemos eludir más. Este año ya ha muerto un niño y ya han herido a 3 en batidas de caza. No solo son irresponsables los cazadores, tal vez porque la licencia se les evalúa una vez en su vida y luego se consigue que automáticamente, en cuanto presenten su solicitud de renovación, no se vuelvan a hacer ni las pruebas psicotécnicas ni físicas, que evidentemente ya son limitadas en inicio, sino que además es imposible garantizar en un espectáculo salvaje y en una práctica descontrolada como es la caza, la protección de los menores. Las cifras lo demuestran cada año. Vean cuántos miles de heridos adultos o menores ha tenido la caza. Pedimos, por la razón que daba al inicio, el 1% frente a la defensa del servicio público para el 99%, que no se utilicen recursos públicos ni subvenciones. Me alegra que reconozcan por fin que sí recibe subvenciones la caza y que sí recibe subvenciones la tauromaquia, porque lo niegan sistemáticamente. Me alegro de que por fin nos hayamos puesto de acuerdo ahí. Lo que pretendemos, por lo tanto, es seguir avanzando en que excluyan de sus propuestas las mentiras y podamos debatir en torno a propuestas y a demandas que se están haciendo desde la ciudadanía. Incluir asignaturas y materia en los currículums escolares y prácticas deportivas desde la infancia basadas en la no violencia. Prácticas que incluyan la empatía con respecto a los animales. Prácticas que, por lo tanto, anulen la cultura de la violencia que prácticas como la caza y la tauromaquia instauran en nuestra cultura. No somos violentos per se y por eso adoramos la caza y la tauromaquia, sino que se fomenta esa cultura de violencia a través de las prácticas. Se lo decía hace 2 semanas, se lo diré más veces a lo largo de este debate y se lo vuelvo a repetir hoy. Han salido ya las cifras, no es ni la tauromaquia ni la caza quien sostiene el mundo rural. Por lo tanto, si de verdad quieren proteger a los lobbies, si de verdad quieren proteger a quien practica actividades como la caza o como la tauromaquia, piensen ya en ponerse de acuerdo con nosotros, en practicar una reconversión de un sector que, les repito, como dije hace 2 semanas, ha sido reprobado social y moralmente, pero además no es rentable económicamente. En el tiempo de portavoces podremos profundizar en las cifras que lo demuestran. Ni la dehesa la sostienen los toros, ni la caza será lo que mantenga nuestro mundo rural.
sino lo que la perjudica, ocupando todo el espacio del que no se benefician las actividades que sí sostienen el mundo rural, que son la agricultura, la ganadería y el tejido forestal, respetuoso también con las vidas animales. Repito, empiezo como terminé. Protegen lobbies de clase. Protegen lobbies al que el único poder que les queda es el económico, y entendemos que esa sea la razón por la que lo defienden. Mire, nadie ha negado que las prácticas de las que estamos hablando hoy sean legales. De lo que estamos hablando es de sobreprotección. Por esto pedimos, por una parte, regulaciones basadas en la realidad, y por otra parte decimos que torturar, asesinar y aplaudir mientras se hace no es cultura, y por lo tanto sí manifestamos nuestro rotundo no a perpetuar estas prácticas. Se equivocan dando falsas esperanzas, además, y vamos a ir contrastando datos. Cuando les digo que hacen una defensa de clase, es que el mundo rural apoya en su totalidad y la caza sostiene el mundo rural. No es cierto. Las licencias de caza menor han bajado en el último año un 25%. Las únicas que han crecido son las de caza mayor, las de 5.000 euros por equipamiento, las de 5.000 o 6.000 euros por alquiler de terrenos. Es una cuestión de clase. Es el 1% frente al 99%. Dirán que no conocemos el mundo rural, pero es precisamente porque lo conocemos, porque sabemos que no es la caza la que sostiene el mundo rural. Tienen denuncias de los propios agricultores y ganaderos que llaman al lobby cazador su propio lobby inmobiliario en el mundo rural. Tampoco desprecien estas denuncias que hacen los propios ganaderos y agricultores. Si quieren, luego las vemos juntas. Por eso lo que pedimos es que precisamente la caza tenga una regulación acorde con su importancia y que no esté sobreprotegida como está hasta ahora. Que genera puestos de caza, de trabajo la caza, dicen. Pues miren, es cierto, 50.000 al año, dicen los datos oficiales, no los datos que a ustedes le elabora FAES. 5.000 puestos de trabajo al año. La media son 1.304 euros. Para lo que es el sueldo medio no está nada mal. Pero las contrataciones son temporales para unas 36 jornadas al año y 4 horas para que se repartan entre los días de caza y de media veda. Ese es el grueso de trabajo que generan. El modelo que han defendido siempre, el del trabajo precario. Pues tampoco es esto lo que queremos para los trabajadores. Puestos de tauromaquia. Los más afortunados, registrados como profesionales taurinos, han sido a lo largo de los últimos 10 años los matadores, porque un 23% de ellos ha trabajado. Son los más afortunados. Tampoco nos digan que generan trabajo. Solo un 23% de los animales criados en llamadas granjas de Lidia se dedican a la tauromaquia. No digan que es la ganadería de Lidia la que sostiene nuestro campo, siendo el 0,16% del Producto Interior Bruto de nuestro medio rural. ¿Quieren hablar de jabalíes? Bien, hablemos de jabalíes. Es precisamente la explotación de jabalíes para la caza la que provoca los daños que ustedes están mencionando. El jabalí responde fantásticamente bien a la presión cinegética. Por lo tanto, lo que consiguen es adelantar su madurez sexual, reducir los periodos de gestación, multiplicar la población exponencialmente y provocar que los miembros jóvenes e inmaduros de las manadas se acerquen a las poblaciones y a los cultivos para alimentarse. Esto no lo digo yo, lo dicen las asociaciones veterinarias de este país. Tampoco utilicen eso. Quieren defender una raza que se han inventado para maltratarla, para torturarla y para asesinarla. La raza del toro de Lidia no existía hasta que ustedes, los taurinos, tomaron la raza de la que todas las razas europeas parten, que se llamaba Bos taurus, seleccionaron ejemplares para maltratarles, para torturarles y para asesinarles. No se inventen que protegen una raza. Se la han inventado para seguir explotando su cultura de la violencia. Proteger a los menores es un deber esencial. Y esto, señorías, no es una cuestión de elección. Debemos cumplir con la legislación y no exponerles.
Eso dice la Convención de Derechos de la ONU y eso nos estamos saltando y negando desde hace un año, siendo vinculante para nosotros. ¿Quieren alternativas? Les hemos ofrecido una alternativa. Les hemos ofrecido la disposición a la reconversión de un sector como el taurino, que no solo no es rentable, sino que genera una cultura de violencia perjudicial para el conjunto de la sociedad. Quieren datos de lo que se puede hacer con el mundo rural. Y voy terminando, presidente. ¿Saben qué sí genera dinero frente a todo el territorio que está ocupando la caza y la ganadería de Lidia? Algo que se llama Red Natura y turismo basado en eso. 90.000 millones al año dejan esos espectadores en nuestro mundo rural. Piensen que la reconversión puede compensar por ahí, pero a su cultura de violencia vamos a seguir diciendo que no.